Nada, pues quiero compartir un poco lo que hemos aprendido en 10 años de intentar de mantener frescos y cómodos y confortables casas pasivas en verano, con la esperanza de que pues eso os ayude en vuestros proyectos y si estáis de vacaciones en la playa y suena el móvil, no sea un cliente increpándote porque está pasando calor en su casa pasiva, ¿no? Entonces, dado que 50 semanas del año igual estáis soñando con puentes térmicos, PHPPs y blower 2 y 2 semanas del año hay que descansar, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar un poco con una pequeña encuesta de este último verano. ¿Quién pasó calor en su casa? Que levante la mano. Pues unos cuantos, ¿no? Que está haciendo cada vez más calor. Entiendo que los demás vivís en casas pasivas. Esto es perfecto, ¿no? Bien, ¿dónde estábamos? Bueno, hace 2000 años, un poco en cuanto a temperaturas, estuvimos aquí, ¿no? Y luego pasó la revolución industrial y se calentó todo, ¿no? Entonces estamos donde estamos y obviamente los titulares sobre el fin del mundo abundan, ¿no? De temperaturas extremas que nos tenemos que preparar para condiciones climáticas duras, temperaturas máximas, olas de calor mortales, ¿no? Literalmente, y esta gráfica lo demuestra, que es bastante chocante, la mortalidad pica en la ola de calor en Francia en 2003, comparado con la primera ola de COVID, ¿no? Obviamente los números absolutos son mayores con la pandemia de COVID, pero lo que nos demuestra claramente es que las olas de calor son mortales, ¿no? Y bueno, vemos estos récords de temperaturas como en México ahora en junio 51,4 grados, 53,2 grados en el Valle de la Muerte en Estados Unidos también este junio. Cada verano es un poco la misma historia. Acoplado a esto tenemos precios exorbitantes de la luz eléctrica, ¿no? En España, en todos los países, pero bueno, en verano esto es un problema, sobre todo porque el estrés sobre las redes eléctricas es muy alto y el aire acondicionado contribuye a este factor, ¿no? Y lógicamente un encarecimiento de la luz, el impacto sobre la economía de las familias, ¿no? Pero bueno, hay soluciones. Lógicamente, si predicamos que estamos mal y jodidos y esto, no vamos a ganar muchos adeptos, ¿no? Entonces, hay soluciones y en cuanto a la edificación, espero compartir algunas de ellas, ¿no? Entonces, la pregunta un poco es, ¿para qué climas vamos a necesitar refrigeración activa, ¿no? Vemos aquí el mapa mundial de las zonas climáticas según la clasificación del Instituto Passive House. Y la pregunta es, ¿vamos a necesitar refrigeración activa en climas cálidos templados? Yo creo que sí, y hasta en cálidos fríos también. Hablando el otro día con algunos compañeros en Canadá, decían que de aquí a 15 años ellos lo tienen bastante claro que sí va a necesitar refrigeración activa ahí también. Ahora bien, antes de pensar en equipos y aire acondicionados y instalaciones, obviamente tenemos que optimizar todo lo que son las estrategias pasivas, ¿no? Entonces quería repasar un poco algunas de ellas, que esto sería primero un poco prestar atención al clima local, ¿no? Sobre todo cuando estamos en zonas costeras y nos movemos al interior o subimos de altura, las condiciones cambian rápidamente, ¿no? Entonces vale la pena contrastar datos de la estación, digo, de los ficheros climáticos de PHPP con datos de una estación meteorológica cercana, comprobar un poco las condiciones que tenemos en la realidad, ¿no? Tip número 2, bueno, colores exteriores claros, lo que vemos en todas las zonas costeras mediterráneas, ¿no? Color claro refleja mayor cantidad de radiación, reducimos las ganancias por transmisión, la cantidad de calor que entra en el edificio, ¿no? Tip número 3, acoplamiento a tierra. Bueno, aquí se trata de reducir un poco el espesor de aislamiento en la solera, aplicable a determinados edificios que tengan más superficie de contacto con suelo, lógicamente, ¿vale? Y de manera que se disipe calor al terreno, ¿no? Eso es un poco esa estrategia. Cosa que en climas como vemos aquí va a funcionar, en Murcia no va a funcionar, ¿vale? Porque hace tanto calor en verano que el terreno también está caliente y no disipamos calor al terreno, al contrario, ganamos, ¿no? Y bueno, simplemente aquí también tener cuidado con las temperaturas superficiales mínimas en invierno, porque si reducimos aislamiento
tenemos que asegurar que no creamos disconfort. Tip número 4, bueno, lo lógico, aislar bien la cubierta, es donde incide más radiación, donde le da más fuerte el sol. Contar con espesores importantes de aislamiento ahí, paredes radiantes también que pueden ayudar a la vez a reducir la entrada de calor. Tip número 5, ventilación natural nocturna, inercia térmica, lo que se ha usado desde hace siempre, ¿no? Acumular calor en los materiales del edificio y extraerlo en la noche mediante una ventilación natural nocturna, ¿no? Eso lo podemos comprobar con el PHPP, con la herramienta de ventilación natural, contrastando el efecto de diferentes niveles de inercia térmica, ¿no? Tip número 5, ventiladores de techo. Estas son soluciones que nos ayudan a sentir más frescor, no disipamos más calor de nuestro cuerpo. En viviendas que está todo abierto en verano, la gente entra y sale, pues un ventilador también ayuda, ¿no?, a mantener un poco la sensación de frescor a falta de un aire acondicionado puesto. Tip número 7, reducir las ganancias internas, ¿no? Prescribir, asegurar que los equipos sean eficientes, que generen un poco calor y sobre todo, ojo, con los sistemas de agua caliente sanitaria y sobre todo con los circuitos de recirculación, ¿no? Es ese circuito en donde se recircula agua caliente todo el día y puede actuar como un radiador y calentar el edificio y ser bastante problemático. Lo más importante, los huecos, la protección solar, ¿no? Proteger muy bien huecos a este y oeste, ¿vale? A sur la radiación es menor en verano que a este y oeste. Reducir el tamaño si puede ser de esas aperturas. Protegerlas muy bien con protecciones solares exteriores, de preferencia automatizadas o motorizadas. Y combinarlos si puede ser con protecciones fijas, verticales si estamos a sur, horizontales si estamos a sur, verticales si estamos a este y oeste. Y el Design pH también es una herramienta muy válida para hacer esos estudios solares, ¿no? Para comprobar un poco el efecto. Entonces, si solo vamos a refrigerar de manera pasiva, ¿cuáles son las cosas que tenemos que prestar atención en la fase de diseño? Pues sabemos que para certificar el límite superior del índice de sobrecalentamiento es el 10%, ¿no? Pero realmente hay que estar por debajo de 5, de preferencia 2. ¿Vale? También es importante cuestionar un poco nuestras suposiciones sobre el comportamiento del usuario. ¿Van a bajar la persiana siempre cuando nosotros queramos que se bajen? ¿Van a abrir las ventanas en la noche? Puede ser que hay ruido en la calle, hay bares, en una autopista. Hay que preguntarse realmente si esto se va a dar, ¿no? Y verificar el sobrecalentamiento zona por zona, en edificios, sobre todo en altura, combinándolo con una simulación termodinámica, si puede ser, y tomando en cuenta el efecto de isla de calor, que comentaba Francisco, y usar la herramienta Climate Tool, que permite estresar un poco nuestro diseño y ver qué es lo que pasaría a futuro con las temperaturas más altas en verano y ver que todo sigue funcionando, ¿no? Entonces, la refrigeración pasiva, ¿cuándo no va a funcionar? Bueno, esto es un ejemplo de temperaturas en la ola de calor en Barcelona en 2015. Y aquí lo que vemos es que las temperaturas máximas no son muy altas, pero las mínimas son muy altas. O sea, nunca bajó a menos de 23 grados en la noche. Es decir, tú abres la ventana para ventilar en la noche y no vas a refrescar, no vas a sacar calor del edificio, al contrario, vas a introducir más. Y encima, en zonas costeras tienes muchísima humedad, ¿no? Si abres la ventana en la noche, entra más humedad. Y esto realmente incide mucho sobre confort. Aquí vemos un ejemplo muy extremo de ahora julio, de un día en la Valle de la Muerte en Estados Unidos, temperaturas mínimas de 41 grados y máximas de 54. ¿Vale? Esto es un poco un ejemplo extremo, pero aquí la refrigeración pasiva no va a poder mantener el confort, ¿no? Lógicamente. Sí que hemos visto que en casas que que hay usuarios activos y en climas un poco más a mayor altura de la costa. Este es un ejemplo de una vivienda en el Moianès, en Barcelona,
sin refrigeración activa sí se ha podido mantener un buen nivel de confort, ¿no? Cuidando las persianas, ventilando bien en la noche, no hacer pizzas, invitar a todos los amigos a comer, pero bueno, puede funcionar, sí, obviamente. Pero bueno, una vez que hayamos implementado todas esas estrategias de refrigeración pasiva, vemos que si es necesario pues pasar a un sistema de refrigeración activa, ¿no? Entonces, lo que quería hacer aquí era presentar una comparativa de 6 diferentes sistemas que hemos diseñado, implementado y monitorizado en viviendas unifamiliares principalmente, ¿no? Entonces, esta tabla lo que hace es compara, según un sistema de puntuación bastante simple, la sencillez o complejidad de diseño, instalación y puesta en marcha del sistema, y luego el coste, eficiencia, confort y capacidad de potencia pico, que básicamente es cuánto va a poder responder el sistema y mantener el confort bajo condiciones de ola de calor, ¿no? Ahora voy a repasar por 5 de los 6 sistemas. Hay uno que no tenemos datos de monitorización, que es el 5. Vale, los primeros 2 son sistemas radiantes, suelo en el caso del sistema 1, techo en el caso 2. 3 son radiadores de baja temperatura, encastrados en suelo. 4 es el concepto Passive House clásico de usar una batería en la impulsión de la ventilación. Y 5 y 6 son sistemas convencionales de recirculación de aire, ¿no? Uno con fan coils, en donde la distribución es mediante agua, y otra es split distribución con refrigerante, ¿no? Sistema de expansión directa. Bien, la tecnología que vemos en todos los casos incorpora una bomba de calor con un circuito de compresión de vapor que vimos anteriormente, ¿vale? Aquí, mediante la circulación de un refrigerante que cambia de fase entre líquido y gas, podemos absorber y ceder calor, ¿no? Entonces, el evaporador absorbe calor del interior y el condensador lo tira a la calle, ¿no? Luego, los sistemas 1 a 5 tenemos un circuito secundario de agua, en donde absorbemos el calor con ese circuito de agua, lo pasamos por un intercambiador y de ahí pasamos al refrigerante y de ahí pasamos al aire exterior, que son la bomba. También, Sergio, tu sistema también es la bomba, me ha gustado mucho. Pero bueno, esas son las tecnologías que estamos viendo aquí en los diferentes sistemas. Los datos de monitorización los presento en esta gráfica, ¿no? Del rango de confort óptimo y extendido, comparando temperatura del aire y humedad relativa, ¿vale? Y cuando estamos diseñando en el PHPP, esto es un poco el rango al que queremos llegar, ¿vale? De 22 grados mínimos a 25 máximos, con una humedad absoluta máxima de 12 gramos por kilo, ¿vale? En la hoja de verificación del PHPP sale este dato del índice de frecuencia excesiva de humedad, ¿no? Los datos de monitorización, medimos temperatura del aire. En realidad, eso es temperatura operativa que queremos saber, pero bueno, eso es complicado de medir. Bien, el sistema número 1, suelo radiante refrescante, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí era lo siguiente: incorporar un circuito de recirculación en el sistema de ventilación, ¿vale? Cogiendo aire de una zona, un pasillo, pasándolo por un deshumidificador, ¿vale? Y introduciendo aparte el aire de renovación desde el exterior, por cuestiones de higiene y calidad del aire, ¿vale? Eso era para aumentar la potencia del sistema, tener más potencia de deshumidificación, ¿vale? Y luego usamos un sistema de suelo radiante, trabajando el agua a unos 17 grados de temperatura, ¿vale? No podemos bajar el suelo a menos de 19 grados generalmente por un tema de confort, ¿no? Si estamos descalzos o en chanclas en verano, no podemos tener el suelo a 12, fuera y aparte el tema de condensaciones, ¿no? Entonces, más o menos estamos hablando de que podemos sacar del suelo unos 30 vatios por metro cuadrado, que no es mucho, pero a nuestro favor es que todo el suelo se cubre con las tuberías, ¿no? Entonces tenemos mucha superficie. No es buena idea en suelos de parqué de madera, obviamente más apto para
suelos de baldosa cerámica. Y recomendamos que sean sistemas de baja inercia, que son, como vemos aquí en la imagen, ¿vale? Que tienen poco mortero encima de los tetones y las tuberías para que la respuesta térmica sea más rápida, ¿no? Recomendable instalar colectores de plástico para evitar condensaciones al trabajar con agua fría. Y bien, aquí vemos datos de monitoración de una vivienda entre medianeras, un mes en julio. Eso es una habitación principal. Entonces vemos que las temperaturas salen a veces de la zona de confort extendido. La temperatura, la humedad relativa se mantiene bien debajo del 60%. Los usuarios valoran bien el confort, pero sí lo que vemos es que son sistemas que son muy susceptibles a problemas de configuración de los sistemas de control, ¿no? Sensores, complejidad ahí. En zonas más continentales con menos humedad, igual no habrá que incluir posiblemente un deshumidificador, pero algún control siempre hay que tener, ¿no? Son sistemas que tienen complejidad en ese sentido, ¿no? Buen confort, buena eficiencia, pero más complejidad y un coste mayor de instalación, ¿no? El sistema 2, techo radiante, aquí implementamos la misma solución para la deshumidificación con un circuito de recirculación, pero en lugar de suelo trabajamos con placas de techo, con tuberías de 8 milímetros, circulando agua a 15 grados. Podemos bajar un poco más la temperatura del agua en el techo, ¿no? De manera que también podemos sacar más calor del techo que del suelo, unos 45 vatios por metro cuadrado. Lógicamente hay que planificar bien las luminarias en fase de proyecto y que no haya algún conflicto ahí. Y empezamos a taladrar y abrir, a perforar las tuberías. Importante colocar los colectores en altura, porque en la puesta en marcha sacar el aire de todos los circuitos se complica más. Y bien, aquí vemos algunas imágenes del sistema. En la foto izquierda, el circuito de recirculación con el ventilador y el deshumidificador. A la derecha, las placas activas y las tuberías de ventilación, ¿no? Si vemos las tuberías de impulsión con la camisa de aislamiento, que es importante aislarlas, sí que recomendamos que si se hace ese tipo de sistema, probablemente es conveniente usar un sistema en árbol para la impulsión. Trabajar con conductos más grandes, que tengan menos pérdidas y que puedan aportar más caudal, ¿no? Y aquí los datos de monitorización. Esto simplemente tuvimos 9 días de datos, muy poco tiempo. Esto en la habitación principal de esta vivienda, que los datos son buenos, hay un buen confort. Sí que tuvimos algunos problemas de temperaturas altas en la cocina, en esta vivienda. Las cocinas creo que serán cada vez más problemáticas, no son zonas de extracción y no de impulsión del aire, muchas ganancias internas. Y bueno, bien, lo mismo con el suelo radiante, esos sistemas son más complejos, entonces su control es muy importante y puede dar algo más de trabajo de mantenimiento, ¿no? El sistema número 3, esos son fan coils de suelo, ¿no? Que implementamos en una vivienda, en ese caso instalando 8 radiadores de baja temperatura en esos puntos. Podemos trabajar la temperatura del agua a 7 grados. La potencia que tenemos de un radiador de este tipo depende de su longitud y del fabricante, pero más o menos con un radiador de 1,80 centímetros podemos sacar 2 kilovatios de calor. Diría que no son sistemas muy aptos para viviendas donde hay mucha humedad, más cerca de la costa, y sobre todo si colocas un radiador en la salida al jardín, pues puede entrar mucha suciedad y demás. Pero bueno, aquí vemos un poco imágenes del radiador de baja temperatura o fan coil de suelo, ¿no? Y aquí los datos de monitorización de esta vivienda de un mes en julio, en 2019. La humedad se controla muy bien, por debajo del 60%, algunas horas fuera del rango de confort óptimo, pero bueno, en general buen confort. Esta vivienda se ubica a unos 800 metros de altura. Diría que si nos acercamos a la costa y zonas más cálidas, húmedas,
le costaría mucho más mantener el confort, ¿no? Un sistema así. Bueno, el sistema número 4 es como una variación de la solución clásica Passive House, ¿no? de incorporar una batería en la impulsión de la ventilación, que nos parece una idea muy elegante y en determinados casos muy eficaz. Lo que hemos encontrado es que en viviendas, sobre todo unifamiliares a 4 vientos, en donde las cargas térmicas son más altas y en donde muchas veces se abre todo en verano, entra calor y humedad, no son sistemas que tienen suficiente potencia, ¿no? Incorporamos el circuito de recirculación para poder aumentar esa potencia, ¿no? Pero aún así hemos visto que para las viviendas unifamiliares donde se ha implementado no se mantiene el confort, hay una falta de potencia. Eso es un poco el tema que podemos ver aquí, ¿no? Cuánto calor podemos mover con este volumen de aire, un poco lo que comentaba Sergio antes, ¿no? Si en una vivienda de 180 metros cuadrados con un caudal de 500 metros cúbicos hora, podemos sacar 1,7 kilovatios de calor con este aire, que no es mucho. De hecho, son unos 9 vatios por metro cuadrado, que incluso en una Passive House es poca potencia. Esos 10 vatios metro cuadrado a veces no se va a dar en una vivienda unifamiliar, sino que va a ser más, ¿no? Y lo que vemos en este caso, en los datos de monitorización, se ve claramente, ¿no? Que hay muchas horas en las que la temperatura supera los 28 o 29 grados, simplemente por una falta de potencia. Si es una plurifamiliar, espacios más compactos, pequeños, menos carga, igual y sí cubrimos la potencia, pero se ve limitado en este caso y yo creo que en muchos más, sobre todo en zonas costeras. Número 5, no tuvimos datos de monitorización, pero bueno, en este sistema 6 es el mismo concepto, pero aquí con splits de conductos, ¿no? Trabajando con distribución con refrigerante. La ventaja con trabajar con refrigerante en lugar de agua es que podemos bajar aún más. Bueno, la temperatura del refrigerante es menor, hay más potencia de deshumidificación, podemos sacar más agua del aire y depende del modelo y tamaño del split, pero hay un rango muy amplio de potencia, es decir, con un equipo como se ve en pantalla podemos ir de 1 kilowatt a 6 kilovatios, entonces tiene un rango de potencia muy amplio, a lo cual en situaciones de olas de calor pues nos va bien, podemos subir potencia y mantener el confort, y en otros tiempos bajar el caudal, que trabaje a bajo caudal y más confortable y todavía tener las temperaturas que queramos. Aquí en esta vivienda vemos datos de monitorización de la planta baja con un equipo, un split de 3,5 kilovatios conducido en esa planta, y aquí los datos de monitorización. No cuentan toda la historia porque hay muchas horas en las que los usuarios no están, que son las que principalmente son los que están fuera del rango de confort, ¿no? Obviamente no importa si hace 28 grados cuando no están en la vivienda, pero los usuarios están muy contentos, el sistema es rápido, tiene una respuesta térmica rápida, y aquí vemos un poco esta rapidez, ¿no? Los puntos que baja, las curvas donde baja la temperatura es cuando llega el usuario, enciende el equipo y luego lo apaga. No es un control óptimo lo que vemos aquí, sería mejor trabajarlos de manera más continua. Pero bueno, eso es un poco la conclusión de que los sistemas convencionales de recirculación de aire son las que son más robustas, más simples de instalar, de menor coste, y en una Passive House, si has optimizado todo el envolvente, los puedes trabajar a menor caudal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son más confortables y tienen menos consumo, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado es el efecto de los refrigerantes que comentamos antes. Aquí en la gráfica se ve el potencial de calentamiento global de los diferentes refrigerantes. Ojo con la escala logarítmica, ¿vale? Y eso es una cosa que tenemos que prestar atención, sobre todo en todos los países en vías de desarrollo, donde se van a instalar muchos equipos de estos en los próximos años. Puede haber legislación menos restrictiva como aquí,
y esto puede ser muy nocivo para el medio ambiente. Pero bueno, cada vez más se ven fabricantes que están ofreciendo bombas de calor con R32 y cada vez más con propano, metilpropano, amonia. Bueno, eso ya se implementa mucho en refrigeración de supermercados y tal, y CO2, ¿no? Esos son algunas de las alternativas de refrigerantes de bajo impacto ambiental. Así que conclusiones, bueno, hemos aprendido que eso, no complicarse, no mantenerlo simple, eso yo creo que es válido en todos los casos, sobre todo en la refrigeración. Implementar todas las estrategias de refrigeración pasiva antes de pensar en aire acondicionado, sistemas activos, ¿no? En climas cálidos y húmedos, usar equipos diseñados específicamente para la deshumidificación y la refrigeración, ¿no? ¿Vale? Equipos que están bien aislados en todos sus componentes y que soportan trabajar en condiciones de humedad y calor. ¿No? Asegurar que los usuarios estén conscientes de las limitaciones de su sistema, ¿no? Y que esto, al momento de entregar la casa y la obra, hay un intercambio de información para que la gente esté bien informada, ¿no? Pensamos que es mejor ventilar por ventilar, ¿vale? Separarlo de la refrigeración, de la deshumidificación y de la calefacción, ¿vale? Hemos visto que pensamos que es mejor, es más simple, menos problemas de ruido, humedades, ventilar por ventilar, climatizar por otra parte, ¿no? Entonces los sistemas de recirculación, fan coils, splits, pensamos que son los más robustos, ¿vale? Pueden dar mucha potencia, suficiente potencia en momentos de olas de calor. Con las bajas cargas térmicas de una passive house se pueden trabajar a bajo caudal, de manera que son más confortables y más eficientes y hacen menos ruido. Y luego los splits o los sistemas de expansión directa con distribución de refrigerante pueden dar más potencia de deshumidificación, ¿no? La humedad va a ser un problema cada vez mayor en todos los passive house, ¿vale? Porque trabajamos la envolvente, bajamos la carga sensible, ¿no? La necesidad de bajar temperatura, pero la humedad se mantiene igual, ¿no? Entonces los splits pueden trabajar en modo de deshumidificación, a diferencia de los fan coils, que puede ser interesante. Pero hay que tener cuidado con el impacto ambiental de los refrigerantes. Y bueno, con los sistemas de BRV o de expansión directa está la posibilidad de recuperar calor para precalentar agua caliente, que es interesante en verano. En lugar de tirar este calor a la calle, lo pasamos a agua y recuperamos un poco este calor. Así que muchas gracias a todas esas personas que han contribuido al estudio, sobre todo a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias.